tal, alumnas? El día de hoy vamos a analizar las generalidades y parte de la elaboración del presupuesto de producción. Aquí es muy importante que tomen en cuenta que parte o lo que decide el presupuesto de producción es lo que va a indicar las operaciones que va a realizar la empresa. Si bien nosotros ya aprendimos a realizar un presupuesto de ventas e indicamos que el presupuesto de ventas se hace de acuerdo al plan de ventas y el plan de ventas tomando en cuenta un estudio de mercadotecnia que toma diferentes variables, entre ellas las más importantes, las 4P, llega el momento en que vamos a llevar a la realidad esto y se hace a través del enlace del presupuesto de producción. Por lo tanto, me dieron a anotárselos para que ustedes lo entendieran. Lo que va a hacer el presupuesto de producción es unir la parte de mercadotecnia que ya estuvimos analizando con el proceso productivo. Es decir, si decimos que vamos a vender 10 piezas, entonces ese resultado que nosotros nos proponemos para las ventas de vender esas 10 piezas son los que se van a ver reflejado en el presupuesto de producción y son los que van a generar la operación de toda mi empresa, porque de acuerdo a eso voy a ver la cantidad de material, la cantidad de mano de obra necesaria y todos los gastos que van a implicar para ello. Recuerden, todas las materias se van enlazando. Aquí vale la pena que nos acordemos un poquito de la materia de contabilidad de costos, en la cual hablábamos que son 3 los elementos del costo: la materia prima, la mano de obra y los gastos generales o indirectos de fabricación. Y son estos 3 elementos del costo los que se van a incluir en el costo de producción de acuerdo a lo que se presupone se va a vender. Entonces, con todo esto, vamos a iniciar el estudio del presupuesto de producción. Y entonces, ya que lo mencionamos, vamos a analizar los aspectos que va a ser importante que cuidemos para que podamos avanzar. Entonces, ¿cuáles son los aspectos del plan de producción? Lo que tendremos que tomar en cuenta mucho por los puntajes que vamos a ver va a ser el planeamiento o la planeación, como lo quieran decir, de la producción. Recordemos que esto se hace de acuerdo a nuestra planta laboral, a la demanda de supervisión que tenemos, al control de calidad que establezcamos, pero también al tipo de mantenimiento que tengamos en los medios tecnológicos y toda la gestión que generemos en nuestras compras. Entonces, recuerden, la primera base, nosotros decimos cuántas piezas vamos a vender. De acuerdo a eso, se mueve el presupuesto de producción. Nuestra primera variable, el planeamiento de la producción, todo lo que vamos a utilizar. Después, vamos a ver la distribución de la producción en el tiempo. Y con esto, recuerden que se toman en cuenta variables como cada qué tiempo se consume nuestra producción o bien aquellas estaciones en donde se consume más nuestro producto. Entonces aquí vamos a poner la demanda de productos, pero también las festividades especiales que requieran del consumo de nuestro producto. Y así es como lo vamos a distribuir en el tiempo, en el periodo de consumo. Otra variable importante es el carácter cíclico o bien estacional de las ventas. Recuerden que en ocasiones vamos a repuntar un poco más en ventas y en ocasiones se van a mantener permanentes. Entonces, aquí es importante evaluar la combinación
conveniencia o inconveniencia de esto financieramente hablando. Son los aspectos que vamos a estar tomando en cuenta como generalidades. También es importante que se haga una programación de exigencias laborales. Y cuando hablamos de esta programación nos estamos refiriendo a la mano de obra. Recordemos que aquí es importante estudiar las alternativas en lo que refiere a la mano de obra. En ocasiones va a ser necesario que cuando estemos en una época estacional se deslinde o necesitemos de menos personal, o en ocasiones debido a la alta productividad que tengamos sea necesario capacitar o contratar a más personal. Y estos son los aspectos que vamos a tomar en cuenta. Voy a borrar algunos, porque también va a ser importante otro factor, que es la logística y el tamaño de las tareas. Eso es muy importante también. Otro valor o estos aspectos importantes son los logísticos y el tamaño de las tareas. Una vez que nosotros evaluamos estos aspectos generales para establecer nuestra producción, entonces ya podemos ver la cantidad que vamos a producir. Y es lo que vamos a analizar, la cantidad a producir. ¿Y qué pasa con esta cantidad a producir? Recuerden, esto lo establecen las ventas y lo estoy enlazando. Y entonces lo que voy a ver es, de acuerdo a esta cantidad, va a ser el ciclo de actividad que nosotros podemos mantener. Y esto se va a ir de acuerdo a la capacidad de producción. Y cuando yo hablo de una capacidad de producción, se van a comentar diferentes factores. Voy a poder tener una producción ociosa, voy a poder tener una producción excesiva, o bien también se conoce como instalada. También puedo tener una producción teórica, se puede dar una producción práctica, pero también puedo tener una normal o bien una real esperada. ¿Y a qué se refiere cada una de ellas? Bueno, tengo una producción ociosa cuando hay una falla temporal. Es decir, esta se refiere a nuestras instalaciones. Recordarán que en algún momento, si voy a hacer un enlace de la mano de obra ociosa, hablábamos del tiempo ocioso y decíamos que el tiempo ocioso se refería al tiempo que nuestros trabajadores pierden o no desempeñan porque nuestra planta o nuestros equipos están en mantenimiento, en producción, se descomponen y tienes al personal parado. Entonces vas a tener una producción ociosa en esos momentos, cuando tus instalaciones se detengan por alguna falla que intervenga en nuestra calidad. Vamos a hablar de la excesiva o instalada, que es lo mismo, cuando esta es desaprovechada. Es decir, se dan en instalaciones no necesarias. Recuerden que parte de nuestro presupuesto es verificar el tamaño de las instalaciones. Yo no puedo ocupar una bodega y pagar rentas muy grandes cuando nada más tengo una máquina muy pequeña o ni siquiera le doy uso. No tendría ningún caso. La teórica es aquella que se considera como ideal. La ideal es cuando se tiene instalada y sobre todo es aprovechado. Cada parte de mis instalaciones, cada parte de mi material es aprovechado adecuadamente y entonces funciona así. Este opera con la máxima eficiencia. Continuamos con una
producción, una capacidad de producción práctica cuando no se considera el tiempo ocioso. Ya mencionamos cuál es el tiempo ocioso. Y también hablamos de la normal cuando ésta incluye o considera el tiempo ocioso, que generalmente se da, aunque no queramos. Y hablamos de la real esperada cuando satisface la demanda en ventas. Entonces podríamos decir que dentro de la teórica y la real esperada son de las capacidades de producción más deseadas o las ideales respecto a lo que estamos analizando. Y una vez que nosotros analizamos esto, podemos continuar con las demás variables. Recuerden, ya vimos algunas de ellas. Y cuando se refiere a las demás variables, nos estamos refiriendo a que aquí voy a tener que analizar mi capacidad de producción instalada. Estamos hablando del tiempo ocioso. Entonces vale la pena que se contemplen las siguientes variables. Lo podemos contemplar por meses. Y las variables que vamos a contemplar son los días por mes que puede haber. También debemos contemplar los días no laborables. Se van a contemplar los días festivos. Se van a contemplar otros días. Todos estos me van a dar una suma. Y de acuerdo a esta suma, también voy a tener el número de unidades a producir y entonces el consumo diario promedio. ¿Y qué voy a tomar en cuenta en estos días? Los días por mes son los días laborables efectivamente al mes. Generalmente tomamos de lunes a viernes o de lunes a sábado, tomando en cuenta que el sábado se trabaja a mediodía. Se contemplan los días no laborables, por ejemplo, sábados o domingos, si fuera el caso. Los días festivos, es decir, los que establece la Constitución Política que no se van a trabajar en el año. En otros días va información referente a los días en que a lo mejor se le va a hacer mantenimiento al equipo y no se puede utilizar esa máquina. Y entonces esto me va a dar el total. Voy a poder calcular para saber cuántas unidades voy a producir. Si yo sé que para producir 100 unidades necesito 3 días y me quitan días, entonces estos datos me van a ayudar a hacer mis cálculos adecuados para estar realizando el costo real o las unidades producidas reales o nuestra capacidad de producción. Entonces, una vez que establecemos esto, entonces podemos seleccionar nuestro plan. Y entonces, la selección, aquí lo que es muy importante que entendamos es que un plan productivo óptimo va a ser aquel que tenga una buena capacidad de producción, que además incluya un estudio del mercado, así como tome en cuenta nuestra capacidad real de producción. O sea, no solamente tengo que ver la primera, sino que tengo que ver la capacidad de producción con la cual vamos a poder crear nuestro plan operativo. Recuerden, es importante predisponer, planear o visualizar a futuro las piezas que quiero vender, pero debo tomar en cuenta las realidades económicas y mis instalaciones antes de continuar en el mercado. Y de acuerdo a esto, entonces ya sabemos que se pueden crear
jornadas de trabajo adicionales, pero también podemos tomar ciertas alternativas, y estas alternativas son las que se van a evaluar. ¿Qué pasa si yo ya verifiqué toda mi capacidad de producción, todo lo que puedo hacer, mis instalaciones, el tiempo, la gente que tengo, la que puedo contratar, y a pesar de ello no satisfago las ventas que tengo propuestas o que tengo que realizar? Entonces puedes tomar en cuenta situaciones como fabricar según las necesidades exactas de producción. Ese es el punto número 1, eso podrías hacer. Para no desperdiciar, lo haces de acuerdo a lo que necesitan. El otro punto es subcontratar o bien maquilar. Las diferencias entre la producción real y la calculada. Es decir, si yo ya sé cuánto produzco y necesito más, puedo apoyarme de otra persona que lo maquile por mí. Y seguimos o cerramos con acumular las existencias y cubrir el déficit con cargo a la producción del mes posterior. Y esa podría ser otra manera en la cual yo podría cubrir mi producción respecto a piezas. Entonces vean cómo es muy importante enlazar el presupuesto de ventas con el presupuesto de producción. Y no tan solo es importante decir cuánto quiero vender, sino cuánto puedo producir para vender. Estas variables es importante tomarlas en cuenta. Vale la pena utilizar las dos primeras, pero también se pueden acumular las existencias para seguir avanzando. Y con ello estamos tomando la primera parte que se debe analizar para el presupuesto de producción. Recuerden, nos faltan 3 variables importantes, que es el uso de materiales, que es la mano de obra, que son los gastos de fabricación, que son los elementos del costo, adaptados al presupuesto de producción. Deseo que les haya quedado claro. Agradezco su atención.